Perfecto, bueno, bienvenidos todos nuevamente. Estamos hoy con la profesora, la doctora Eneida Roldán, a quienes ya han conocido ustedes por las clases virtuales. Yo entiendo que ya todos han completado las sesiones con la doctora Roldán, han hecho incluso una evaluación el día de ayer, domingo. Y hoy es la oportunidad, pues, de conocer a esta excelente doctora y líder, Eneida. Si han visto, porque en ella ellos tienen acceso a una pequeña biografía, un resumen, tú sabes, hecho en AI porque requiere mucha inteligencia resumir tu experiencia. Eh, Eneida, bueno, en realidad ha pasado por varias funciones de liderazgo, primero en el sector salud, y además no de pocas cosas, sino de un gran sistema de salud del Jackson, de la Florida, en otros establecimientos de salud también. Y ya desde hace unos años el liderazgo también en la parte académica de salud, ¿no? En escuelas de medicina, ella fue profesora y directora de varios programas en FIU, en la escuela de medicina y en la parte internacional también. Y ahora está en Barry University, pero continúa con nosotros. Y realmente es una oportunidad para ustedes porque no solo tiene una gran experiencia de liderazgo, sino tiene realmente una capacidad humana de compartir y de enseñar lo que conoce. Así que eso, aprovechen mucho estas 2 horas con Eneida. Esta clase está siendo grabada y bueno, Eneida, muchas gracias nuevamente por participar. Siempre un placer, Alejandro. Un placer estar aquí con ustedes y estar con todos los compañeros. Y espero, antes que nada, que les haya gustado, les haya gustado lo que son las clases que fueron grabadas. Y ahora yo creo que es la parte que es bien, vaya, que va a ser bien interesante porque vamos a hacer implementación de varios de los conocimientos que ustedes pudieron adquirir cuando, ¿cómo se llama? Cuando ustedes vieron las clases en vía Zoom. Antes que nada, sé por Alejandro que todos son de Colombia, así que bienvenidos. Estamos aquí, aunque estamos aquí en Miami, y yo digo que Miami es una extensión, es una extensión de Centroamérica, Suramérica, del Caribe, así que estamos muy cerca y yo con muchos colegas que tengo de Colombia y de varias universidades y también, como dijo Alejandro, haber sido decana asociada en la Escuela de Medicina de FIU. Tuve muchos estudiantes que vinieron a pasar un tiempo con nosotros, hasta 3 meses en rotaciones en la Escuela de Medicina. Así que estamos lejos, pero cerca, como digo yo, somos todos compañeros y muy feliz de estar aquí. Así que hoy vamos a hablar vamos a enfocarnos sobre lo que son las negociaciones, vamos a hablar un poco del conflicto, vamos a poder compartir aquellas cosas que ustedes cuando vieron las clases a lo mejor o les tomó de sorpresa o aprendieron. Y más importante, cuáles son aquellos tópicos que oyeron y vieron y que están en estos momentos ya posiblemente pensando en implementar o lo han implementado en el pasado y cuál han sido su experiencia en haber hecho eso. Así que vamos a primero a compartir, alguien que quiera compartir sobre las clases, cuáles fueron aquellas cosas que fueron a lo mejor sorprendentes, cosas que fueron nuevas para ustedes, que en estos momentos ya los están considerando de poder compartir. Alguien que quiera hablar. Hoy vamos a entrar en 4 preguntas, pero antes que nada quisiera tener una idea de cuando ustedes estuvieron en la clase. ¿Qué, qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Cuáles fueron aquellas cosas, aquellos tópicos que a lo mejor fueron nuevos para ustedes y que en estos momentos están considerando de a lo mejor implementar en los lugares donde ustedes trabajan? No todo el mundo salte a la misma vez. Alguien que quiera compartir.
Ok, vamos entonces a hacer algo. ¿Quién quiere compartir en qué posición, en qué posición de liderazgo están ustedes en estos momentos? ¿Quién quiere compartir? Hospitales, organizaciones, consultorios. Buenas noches, Eneida. Buenas noches, Carolina. Un nombre muy lindo, así se llama mi hija, la más pequeña. Gracias. Bueno, en este momento yo me encuentro como médica administrativa en la gestión de cuenta de alto costo en el programa de VIH. Se realiza ahí a través del programa la gestión de toda la cohorte de pacientes que pertenecen pues a la condición Ujú. y, y digamos que como que los desafíos han sido mucho por el cambio de los directivos y de las políticas, entonces ha sido como una readaptación de todo y sí ha sido como un desafío, un aprendizaje. Y de las cosas que me llamaron la atención, que me gustó mucho, fue la forma en que se abordaba el tema del conflicto en las clases, porque claramente estamos en un entorno que es volátil, lo que se hablaba en la clase, Ujú. que es impredecible, entonces uno tiene que estar como abierto a resolver esos conflictos de la mejor forma posible. Y pues me gusta la forma como se clasificaba de cierta manera en positivo y negativo, de tal manera que uno, dependiendo ante qué escenario estaba, podía abordarlos de una o de otra manera. Entonces ya como que uno se hace un esquema mental de que si uno está ante una situación de un desacuerdo entre dos o más individuos, tú ya puedes como decir, bueno, esto es un desacuerdo de tipo negativo porque finalizó así o porque va por este camino, lo puedo volver positivo, ¿sí? ¿En qué momento te has encontrado con dos personas, por ejemplo, en un momento de conflicto? O vamos a empezarlo de esta forma. ¿En qué momento tú te has visto donde piensas que vas a entrar en una negociación? ¿Quieres ir a comentar algo, por ejemplo, que haya que tener una decisión de adquirir algo, expander algún tipo de la parte del negocio? Y que en ese momento o en el momento muy presente se haya convertido en conflicto y qué ha ocurrido, cómo es que ha terminado, si es que ha terminado. Precisamente en la clase pasada, pues les había comentado a los compañeros y al docente que ahorita se iba a hacer como una asignación de tareas adicionales porque ya no se va a manejar en la sede un solo programa, sino se van a manejar 3 programas con la misma cantidad de personal. Wow. Entonces, son programas que son nuevos para las personas que están laborando porque claramente abordábamos un solo programa y son conceptos nuevos. En menos tiempo hay que hacer más trabajo. Entonces, digamos que como poder cuadrarle bien los horarios a algunos de los colaboradores y que ellos como que estén receptivos con ese cambio que pues claramente nos cogió a todos por sorpresa, pues estamos en eso, como en la negociación, todavía no se han establecido como las tareas como tal y todavía no se sabe como a profundidad el impacto porque pues recientemente nos asignaron los otros 2 programas, Ujú, entonces, pero sí ya hay como cierto, ¿cómo ujú. se dice? Como cierto ambiente de que, y lo que uno escucha, que, ay, que vamos ahora a trabajar más, que yo no quiero hacer este programa, que yo solamente conozco este, sí, entonces, eh, ¿Cómo es que estás estratégicamente, qué estarías pensando para poder tener apoyo para hacer ese inicio de ese cambio? Porque indiscutiblemente eso no ocurre solamente en Colombia, está ocurriendo aquí, de que se nos está pidiendo más trabajo, se nos está pidiendo más responsabilidad con menos recursos. Y cuando hablo de recursos, no es solamente el tener el dinero para adquirir más personal, pero hasta recursos de intelecto. Quiere decir que te dicen, no, no solamente no vas a poder
adquirir más personal, pero tienes que lidiar con el personal que tienes. Y muchas veces, como sabemos, algunas de esas tareas no están necesariamente disponibles o no todo el mundo se puede adaptar porque no tienen ese nivel de entendimiento, no tienen ese nivel de aceptación. Así que, ¿qué estás pensando estratégicamente de cómo vas a poder reunir o unir el equipo para poder llevar adelante esos cambios? Sí, precisamente la cultura que está establecida ahí es una cultura basada como en la jerarquía, donde hay como una decisión a nivel vertical y tú simplemente cumples una orden y así ha sido como siempre el manejo que se le ha dado. No hay o no ha habido una cultura de comunicación donde los empleados o los colaboradores que están abajo de la pirámide puedan aportar. Entonces, lo que yo tengo pensado y pues mi propuesta hacia ellos es que se les permita a ellos también tener una voz y poder decir y poder hablar y poder participar, porque finalmente ellos son los que van a hacer el trabajo. Exacto. Y dentro de tu equipo, dentro de lo que es tu medio ambiente, que sabemos que a lo mejor esas personas, como acabas de decir, no tienen voces para lo que es el liderazgo a los niveles más altos. ¿Cómo piensas hacer? Porque ese es yo diría que tienes más control, digo yo, dentro de ese personal que está contigo o cerca de ti para hacer ese cambio. ¿Qué tipo de estrategia tú crees a quién tú escoges? ¿Quiénes van a ser tus líderes dentro de ese equipo pequeño? ¿Y cuáles son las habilidades? Es una de las preguntas. ¿Cuáles son las habilidades que tú estuvieras buscando como tu nivel de liderazgo ahora para saber si tienes ese champion? Y eso yo lo hablé en una de las clases. Ese champion que es el que te va a llevar, te va a ayudar a llevar ese cambio. ¿Qué habilidades, qué cualidades tú piensas ver o estás buscando para ir al próximo nivel? Uh-huh. Lo primero que sé que debo hacer es nosotros o en el programa no hay reuniones de todo el programa. ¿Sí? Ok. Es un equipo multidisciplinario, pero cada uno funciona por su lado. O sea, no hay una reunión grupal donde se sienten infectólogo con médico experto, con enfermeras, con administrativo, no. Simplemente cada uno cumple su función por su lado y no hay reuniones donde, o por lo menos una reunión mensual, aunque sea, no la hay. ¿Sí? Entonces yo creo, lo primero sería como ese tipo de reuniones para que todos pudieran hablar y lo segundo, tengo una negociación aquí pequeñita, permítanme un momento. Esa es la peor negociación, negociar con los hijos. La conversación. Entonces, lo que yo, bueno, entonces lo primero es la reunión y lo segundo es poder hacer como un diagnóstico porque hay muchos vacíos, Ujú. hay muchos vacíos, cada quien maneja un proceso, pero como estamos todos separados, pues son como procesos aislados donde hay errores aislados y si no se hacen en conjunto, no se revisan en conjunto, pues claramente no vamos a estar avanzando mucho. Yo digo que tienes una tarea, tienes un reto bastante fuerte, porque el no, hasta no poder tener reuniones con tu equipo pequeño, olvídate del liderazgo a alto nivel, pero el no poder tener reunión con tu equipo va a ser va a ser un reto bastante fuerte. Y como te digo, eh, lo que Carolina estaba hablando sobre el volátil y la incertidumbre, si ustedes se recuerdan, ese es el mundo VUCA. Y yo diría que no hay momento más VUCA, no solamente en nuestras empresas, en nuestros lugares de empleo, pero en el mundo de lo que estamos viendo en estos momentos. Y por eso que más y más se necesita el liderazgo. Absolutamente. Y se necesita de ambas partes, porque no quiere decir que una parte es mejor que la otra. Se necesita de ambas partes porque indiscutiblemente las negociaciones en estos momentos, como está el mundo, es extremadamente importante.
por lo que es riesgo, por la seguridad y por todo lo que nosotros sabemos que está ocurriendo. Así que, como sabemos, no es solamente en el mundo de nosotros, sino también en el medio ambiente del mundo que vivimos. Pues gracias por compartir, Carolina, y me gustaría mucho a ver qué fue lo que surgió y cómo es que vas a llevar a cabo esos cambios. Pero yo te diría que ponte mucho en cuenta a ver si tienes ese champion que tú puedas, que te pueda ayudar, aunque sea en pasos pequeños. ¿Quién más quisiera compartir sobre su mundo de medio ambiente de Buca, en lo que está ocurriendo en en su equipo? ¿Quién quiere compartir algo que están en estos momentos, se está negociando donde ustedes estén y que está entrando en conflicto y que ustedes ven que a lo mejor no se va a llevar a cabo? Tienen que tenerlo. Por algo están haciendo este curso. Natalia, te veo echando así. No sé si es que quieres hablar. Ok, Natalia. Estaba buscando la manito. Bueno, en mi trabajo anterior, pues yo como tal no estaba en una parte como clínica, sino más en una parte estética privada, que es un poco más, pues yo diría que todos tienen sus contrastes, ¿no? Todo tiene como Ya. Ujú. sus más y sus menos. Pero digamos, algo que me llevó también como a encaminarme por este lado y que se me ha hecho bastante interesante en las clases que hemos visto, es que yo como tal no era líder, sino yo tenía un líder, o sea, quería aprender a ser líder, porque en cuanto a la negociación había bastantes choques entre pares, pues digamos, entre los médicos, en cuestión, digamos, como de horarios, porque nuestra jefe era un poco autoritaria. Entonces, ella como que habían dos bandos y favorecía más a un bando que al otro bando. Entonces, ahí pues se ve un problema muy grande en cuanto pues a cómo se siente uno, digamos que Ya. si había, digamos, algún tipo de problema de salud en el personal. Era un problema grandísimo, uno no se podía, digamos, incapacitar ni nada de eso. Entonces, como que esto me llevó a mí, como a decir, bueno, desde mi punto de vista, tal vez yo no soy la líder, pero ¿qué podemos mejorar y qué podemos ver en este tipo? Yo ya no trabajo ahí, pero como que ya para un futuro y para... Pero fue una lección de que Exactamente. aprendiste. Ahora, quiero compartir algo que dijiste y que dijiste, yo quería aprender a ser líder. Y quiero ahora una pregunta que todos nos preguntamos, si los líderes nacen o los líderes se desarrollan, o uno aprende a ser líder. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Y Natalia, quiero hacerte otra pregunta antes de pasar a otro compañero, pero em, ¿había algo en particular de que has aprendido en la clase, de algo que en tu mente pues, pensaba que te faltaba, algún vacío dentro de lo que es el desarrollo del liderazgo, que piensas que con la clase te ha ayudado a comprender o por lo menos sí, y que dice, eso es lo que me estaba faltando? Y si es así y lo quieres compartir, dime cuál es. Uy, yo creo que sí, digamos que en esta carrera, más que todo, me atrevo a generalizar, se ve mucho verticalismo, o sea, como Ya. la pirámide como tal, y en todo lado, o sea, desde que nosotros somos estudiantes, ya cuando pasamos a la vida profesional, y en esta clase me llamó la atención que la negociación es un arte, o sea, es algo que, uy, de hecho, no solo para la carrera como tal, para nuestro desarrollo en cuanto a nuestros trabajos, sino para la vida personal. O sea, cómo yo Efectivamente. lo puedo aplicar, porque yo no sabía que tenía tantas cosas la negociación. Digamos, en cuanto a esto, uno se sometía a un jefe, lo que te acabo de contar, sí, haga esto, no haga esto, tiene permiso, te va a quitar tu día de descanso, lo siento. En cambio, ya uno dice, bueno, esto tiene más contrastes y ya no todo tiene que ser, digamos, una pelea o digamos, lo que se veía ahí como positivo, Correcto. lo que es negativo, sino como observar y cómo llegar a un acuerdo en el que podamos funcionar como una organización.
Correcto. Y como sabemos, para lo que es la negociación y hasta que el conflicto, pero bueno, la negociación, el líder tiene que tener ciertas habilidades, que esas habilidades, hay un poquito de la parte innata, pero entonces está la otra parte, como acabas de decir, del arte, de la ciencia, de la estructura, de la infraestructura que se va aprendiendo, porque como ustedes se recuerdan de las clases, hay ciertas etapas. Hay ciertas etapas y es muy importante el poder prepararse, como todo. Es igual que uno dice, tengo un examen, el que entre en el examen sin saber no va a conducirse a nada. Así que la preparación para entrar en una negociación, que puede aún entrar en un conflicto muy parecido, es muy, muy importante. Gracias, Natalia. Paola, veo que quieres hablar, quieres compartir. Buenas noches, doctora, ¿cómo estás? Mm. Yo sí pienso que vienen las dos, comparto igual la opinión porque pienso que hay unas características innatas como el carisma, la seguridad, la inteligencia emocional, que son como cualidades con las que uno podría o destacar como líder. Pero pues ser líder no es como un accidente genético, no es como, ay, no, entonces este cromosoma me salió líder. No, pienso que siempre hay que tener una preparación, ¿sí? Siempre hay que tener una formación. En ese sentido, también pienso que tiene mucho que ver también a un poco también la madurez, o sea, ya el crecimiento, la experiencia, todo eso como que se va puliendo y la retroalimentación. Me parece súper importante el feedback siempre cuando uno tiene pues como es como se desarrollan estos roles, como es el liderazgo. Eso era, lo quería compartir. No, perfecto. Y Paola, déjame hacerte una pregunta sobre Listo. retroalimentación, que es el feedback. Y una de las cosas más difíciles, porque ahí puede haber hasta daño de la autoestima, porque también hay ciertas personas y todos nosotros nos hemos confrontado con ese tipo de personas, donde la retroalimentación lo hacen, voy a usar la palabra abusivamente, o lo hace para disminuir el autoestima de la otra persona, porque aún puede ser algo que a lo mejor piensa que tú eres más inteligente, de que quieres llevar a cabo quieres adelantar en lo que es tu trayectoria profesional, que no hay nada malo por eso, pero hay personas que son muy inseguras de sí mismas y les dan un título porque vamos a hacer hay una diferencia entre el título y el líder. Ujú, Y si se recuerdan, y creo que en las clases estaba incluido los TED Talks que a mí me fascinan, a mí los TED Talks me fascinan, sobre todo de Simón Sinek, que él es un líder, él es un orador de motivational speaker, pero habla mucho de lo que es el liderazgo y el desarrollo personal del líder. Y él habla donde dice que una cosa es la autoridad, y la autoridad se da por título, más o menos. Pero hay otra cosa que es el líder que no necesariamente necesita el título, pero tiene esas habilidades y esas cualidades de ser líder y llevar un equipo adelante. Así que quiero que hables un poquito porque muy importante en lo que es el contexto del liderazgo, lo que es la retroalimentación. Y puedes compartir si quieres, si has sido, como digo yo, que has recibido ese tipo de contexto en negativo o positivo y cómo has mm, desarrollado en ¿cómo eso. actuar? Yo he estado de los dos lados, recibiendo el feedback y dándolo también. En algún momento tuve un cargo a nivel directivo. Yo soy especialista en medicina familiar, que es una especialidad de atención primaria, y tenía un cargo en una EPS donde era la directora técnico-científica. Entonces me tocaba auditar algunas historias clínicas, pero no lo hacía sola, lo hacía con otros colegas que eran jefes de departamentos de ginecología, pediatría, cirugía, medicina interna. Ellos me daban sus opiniones acerca de de lo que hacían en su auditoría y me decían, tome, compártalo
con los especialistas de la sede, por decirlo así. Habían cosas de todo, entonces ahí pienso que nunca tuve ninguna discusión con ninguno, afortunadamente, pienso que todo va en como la actitud, ¿sí? O sea, como el respeto a tu trabajo, sé que eres profesional en lo que haces, sé que es tu conocimiento. Esto fue lo que nos comentó el jefe del servicio, si no estás de acuerdo, lo comentamos, ¿ya? Pero de cierta forma pienso que siempre es como reconocer el trabajo que está haciendo el profesional. Entonces, pues como que nunca tuve esa choque pues con ninguno de los de mis colegas especialistas, porque pues yo era al fin y al cabo la persona que les iba a decir esto quedó mal hecho, esto quedó mal pedido, esto no se Ajá. hace, esto sí se hace. Entonces pienso que siempre está como como la actitud, sí, como el estar, Y el respeto que acabas de decir, también la actitud y el respeto de la, cómo se da ese tipo de opinión, vamos a decir. de exacto. Y asimismo, como yo manejaba unos indicadores, también recibía feedback de mis superiores, que no, yo no estaba con ellos, pero creo que el ejemplo, o sea, realmente fue el ejemplo como de ellos, los que me hicieron como de pronto moldearme, porque en el feedback que yo recibía de ellos fue siempre el respeto, ante todo, valorando lo que yo hacía, ¿sí? Entendemos tu trabajo, tal, lo otro, pero pues los indicadores están así. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué propones? Opino esto de una muy buena forma, o sea, siempre fue una, pero pienso que la escucha de parte del líder también es importante, el respeto. Entonces esto me enseñó como a esa parte. Ahora yo trabajo en el otro lado, yo soy especialista y recibo un feedback de una jefe, de mi jefe, que no tiene una formación como la mía. Sí, yo soy especialista, ella tiene otra formación, pero la actitud de ella también es de negociación y de escucha. Entonces, yo en ningún momento, incluso le digo, estoy haciendo las cosas bien, estoy haciendo las cosas más, ¿qué te parece si remitimos, si hacemos para no generar para generar la agenda de oportunidad, lo otro, y ella es, me parece que es una persona que escucha bastante y pues di con la fortuna de estar con ella, pero pienso que esas son como las cualidades, como Ok. siempre el valorar, el respeto, el hablar, la escucha, sí, o sea, no interrumpir me parece que es importante y darle siempre el valor a lo que la otra persona está haciendo. Correcto, y por eso es muy importante. Yo no sé, me imagino, yo sé que Alejandro está aquí, pero ustedes me lo pueden, lo pueden responder. Si han hecho lo que es la prueba de la inteligencia emocional. Esa prueba es extremadamente importante. Hay varias pruebas, no todas, y son pruebas que algunas de ellas son hasta they're free, están en lo que es en la web. Ahora, si deben y están dispuestas a esta formación, porque esta formación es una vía, no es un día, no es una clase, no es como digo yo, no es ni ir al colegio hasta pasar esto es un journey, this is a journey. Esto no es una sola clase, pero el poder hacerse esa prueba es muy importante, porque la parte, y si se recuerdan, la parte del liderazgo más importante es el conocerse a sí mismo, el saber las habilidades, el saber los valores, el saber cómo esos valores, cuando esos valores como digo yo, lo tocan o alguien quiere hacerte cambiar y no entra dentro de tus valores, no importa la negociación que entre, tiene que uno irse porque son decisiones muy fuertes, pero esa parte de los valores, de la carta de valores, y vamos a hablar un poquito de eso, pero quiero ahora, Janine, ¿no? Janine, Jenny. ¿Qué Sí, tal? buenas Buenas noches. noches. Vamos a hablar un poco de los valores porque Paola va mucho en lo que tú acabas de compartir. Sí, buenas Bueno, noches. yo quiero como hacer un aporte pequeño, pues en cuanto a la pregunta que si el líder se nace o se va formando, pienso ¿Ah? que sí, Ah, pues nos vamos formando porque a medida que uno, entre todas las interacciones que haga uno en el campo laboral, como que uno va buscando unirse, o sea, primero se motiva, ¿sí? Porque si uno llega busca un empleo y lo logra y después, porque hablar de trabajo, de la palabra traba, como que es mejor decir disfrutar el empleo que uno tiene a pesar de las difíciles circunstancias que se presentan, porque muchas veces uno lo habla desde el campo profesional y uno no termina de entender cómo de pronto en la misma área, yo soy abogada y administradora pública y digo,
entre nosotros como abogados, no sé, no entiendo por qué se juzgan de una manera tan cruel. Yo llegué a una institución donde en el área donde estoy somos 5 áreas y veía demasiado conflicto. A mí me decían que yo trataba siempre de ser mediadora y siempre lo he tratado de ser porque empecé de una manera que cada día que cumplía años alguien, yo llevaba mi detalle como una torta pequeña, le cantaba el cumpleaños a esa persona y le decía, tome para que vayas a desayunar o le decía dónde. Empezaron a verlo como algo muy bueno, pero también hay quien empieza a verlo como que es que está buscando un liderazgo. Dije, yo no, ya a esta altura de mi vida no estoy buscando eso porque estoy ya de salida. Y aquí en la parte donde nosotros estamos se ve el edaísmo. ¿Qué quiere decir? Que a la gente que pasamos los 50 ya nos quieren excluir de todo porque ya estás para que esté en su casa. Nosotros los latinos de pronto sufrimos mucho de eso, que el joven es el que sabe más porque está más actualizado y el mayor ya estás para que vaya a su casa. Entonces, aparte del edaísmo, viene ese que lo vuelven a uno invisible, ¿sí? Ujú. Entonces, yo siempre aprendí algo, lo escuché, que el respeto no se impone, se gana. Y yo, por más de que hablo bajito, porque pues tuve un accidente y que con una voz muy baja, a todos los escuchaba y empezaba, ven, pero lo veo triste, ¿qué pasa? No, es que la jefe, es que esto. Entonces empezaba a organizar pequeñas reuniones entre todos, integrando las islas, la Mm. sección, vamos uno por área, hagamos eso, hagamos aquello. Entonces, hasta que el momento en que me llamaron y me dijeron, ¿usted qué está buscando? ¿Ser la líder? ¿Usted quiere? Y entonces empecé pues a decir, Pensando de que venías con condiciones, pero no con lo que es una forma de respeto, de compañerismo, y eso, claro. Pero acuérdate que la persona, y no sé, pero la persona que aún te dijo eso, o una o dos personas, posiblemente están es una reflexión de lo que ellos hicieran por una condición completamente distinta a la tuya. sí, me hicieron ver que no gastara la plata en las tortas porque para eso había una oficina de talento humano que ellos se encargaban. Entonces le dije qué bueno sería que se aportara, que el jefe se tomara su tiempo y desayunara con esa persona que está cumpliendo años y le dijera qué bueno te ha traído o te ha tratado la vida hasta este momento. ¿Cuál es tu propósito para el próximo año? Pero no lo ven. Empezaron de pronto como Dumbo a escuchar y a escuchar y a ponerse como mal hasta el momento en que llegaron y me dijeron, mira, no te estreses. Y mientras las personas jóvenes pues se van a hacer su posgrado, piden 4 días de permiso y se van fuera, pues lo más lejitos, a Bucaramanga, digo yo, ¿no? Lo más lejitos. De pronto yo decía, no, yo no puedo hacer virtual, porque yo pues quiero seguir colaborando acá y todo, pero siempre lo percibí como esa caricia negativa. Nunca hay No. una caricia positiva, que es la esencial del ser humano, para que uno siga motivado. Sin embargo, les expresé a todos, sigamos como vamos, disimuladamente les voy a dar la tortica, el detalle, pero no lo digan, no lo tienen que decir porque eso levantó como que una ampollita y están molestos conmigo Y es negativo, es un medio ambiente negativo, no es y un es medio un ambiente ambiente negativo. que, Exactamente. que motiva, quiere que... Y sin embargo, pues yo no iba a traer esa posición porque yo dije, líder, yo ya fui, ya estoy desde salida, por mi condición, tengo que cuidar a mi mamá que está en una parte difícil en estos momentos, pero quería era ver ese ambiente agradable en la oficina, que el entorno laboral no, y les dije yo a ellos, no caigamos en ese error que la empresa es nuestra familia. En la No. familia es donde hay más problemas. Tenemos que tratar de una manera madura llevarnos todos bien y estar tranquilos y tomar lo bueno y no estar mirando siempre la crítica del otro, sino miremos cómo cambiamos nosotros la manera como los vemos y así no nos mortificamos. Y yo ahora sigo en lo mío, tranquila, se me presentan dificultades, pero ahí seguimos. Esa es Sí, pero mi aporte. eso es un medio ambiente que es triste que suceda porque personas así entonces se tratan de aislar y no entran dentro de hacer un cambio positivo. Porque es como acabas de decir, cada vez que uno da dos pasos adelante,
te hacen algo que das tres pasos detrás y no es nada positivo. Pero una cosa que habías dicho que dice que el líder no es que nazca, sino se hace. Quiero hacerles una pregunta, porque todos sabemos, todos nos hemos confrontado con líderes buenos y líderes malos, y aún se llaman líderes, porque lo que es la definición del líder es aquella persona que puede atraer a un grupo de personas para un cambio. Todos sabemos que no todo cambio son positivos. Hay cambios que son negativos y aún así han tenido apoyo de un grupo grande por un líder que es carismático, pero no necesariamente tiene habilidades, pero no necesariamente con valores positivos. Entonces, quiero hacerle una pregunta. Si ustedes ven a alguien, algún compañero, de que está alineándose a un líder que, que tiene habilidades de líder, pero con valores negativos, y se hace la pregunta, el por qué esa persona está alineándose a esa persona. ¿Qué es lo que ustedes piensan de ese compañero? No del líder, de la persona que está o imitando o se está alineando a esa persona. ¿Y qué es lo que usted haría? Si sobre todo si es una persona que es un compañero que ustedes estiman, que han estado cerca de él o de ella, ¿qué es lo que cómo ustedes no clasifican, pero qué ustedes piensan de ese contexto? ¿Alguien? Paola. Paola, estás muted. Ya, lo siento. Creería yo que porque sí ha sucedido y he trabajado en muchos lugares donde he tenido la oportunidad de compartir con muchas personas en diferentes profesiones, pero sí pienso que de pronto el miedo es como uno de los sentimientos como de, de esas personas, el miedo tal vez a perder su trabajo, ¿sí? O sea, como el miedo a no decir nada, como que eso sí pasa mucho y nos pasa mucho a nosotros, a perder esa estabilidad, ese salario, o sea, como que ahí sí todos tenemos como unas necesidades económicas y siempre he dicho que algunas personas juegan con las necesidades de los seres humanos, de todo. Entonces pienso que el miedo es de lo más común que puede suceder respecto a eso. Por mi parte, yo sí he tratado de manifestárselos a algunos, eh, pero también he recibido respuesta negativa, ¿no? Como no, pero pues es que yo no puedo decir nada porque mira que si no me sacan, tengo el contrato por tanto tiempo, tengo no sé qué. Entonces yo usualmente cuando veo la situación así, pues yo trato es mejor de no incluirme, pues no meterme por decirlo así. Y si en caso se comportan de forma negativa, yo he cambiado muchos trabajos. En otros he Bueno, tenido varios. eso es lo que yo estaba, Entonces, exacto. entonces yo lo que hago es cambiar de trabajo y evitar como ese conflicto, porque también he manifestado, incluso he manifestado mis inconformidades con más colegas, Mm. pero siempre va a suceder. Es que ella fue la que empezó, entonces siempre te van a buscar el quiebre como empleado. Lastimosamente, pues tengo un proyecto de ser independiente, entonces pues como que, entonces eso ha sucedido varias veces, como la inestabilidad laboral. Y eso es exactamente, sé que Carolina quiere decir algo, quiere compartir, pero eso es lo que yo estaba tratando de ver cómo tú personalmente, qué hiciste en ese contexto, porque ahí va la cuestión de los valores. Y una de las cosas que yo no sé si ustedes lo han hecho es lo que le llaman desarrollar la tarea de lo que es sus valores personales. Y una de las formas es
ver cuáles son, posiblemente puede ser tres cosas, pueden ser cinco, pueden ser aún más. ¿Cuáles son los valores que llevan, que definen ustedes como persona, primero, posiblemente personal, profesional? Entonces, claro, todos, si somos madres, si somos abuelos, ¿cuáles esos valores centrales? Y una de las cosas que ocurre es que cuando uno se ve en un medio ambiente donde esos valores están, que no caben, y yo le llamo eso en inglés, trying to put a square peg in a round hole, que uno hace así, no puede, no cabe. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te vas, aguantas, porque claro, como acabas de decir, en momentos difíciles es imposible a veces ir a tu trabajo o por cuestión de que si te tienes que mudar o estás en un momento de tu vida que no puedes hacer una decisión. Entonces, pero indiscutiblemente eso lleva mucho stress, mucho estrés. Y yo les aseguro que ustedes han estado en una situación donde a lo mejor se sienten como ese cuadradito tratando de entrar en un círculo y ese sí, no cabes. Y entonces, aún sabiendo de que puede haber un fin y un fin positivo en esa trayectoria, el estrés es bien impactante. Y no quiero decirles, algunos de ustedes son médicos, el estrés es una cosa que fisiológicamente acaba con la persona. Es más, hasta el punto de no poder pensar, que uno dice, pero ¿qué es lo que me pasa? Que estoy foggy, no puedo pensar. Y es ese nivel de estrés porque se sabe que hay ciertas hormonas fisiológicas que suceden cuando uno está bajo ese estrés y no es nada positivo. Así que, pero me alegro que dijiste, llega un punto de que tengo que cambiar, me tengo que cambiar. Y yo he podido compartir mucho en lo que es mi trayectoria de la vida profesional, donde he tenido que walk away a una cosa que sabía que yo no tenía, no es la habilidad, sino no tenía el control, no podía tener ese control de poder cambiar algo para lo positivo. El equipo escogió algo negativo, yo no lo voy a poder cambiar. Ahí no entra ni negociación. Así que te felicito por eso, Paula. Carolina, sé que habías alzado tu mano, pero ahora veo que no está. ¿Querías compartir algo? Carolina, creo que Eneida, ya, creo que sí, ya. dime Carolina, ¿qué quieres? No, pero ya se dijo, ya era parte de todo lo que habían dicho. Ok, all right, bueno, me alegro. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Alguien quiere compartir sobre ese medio ambiente que se han encontrado en una situación donde los valores que ustedes estiman que son importantes para ustedes como persona o como profesional, donde han tenido que escoger? Brigitte Buenas noches. Perdón, Ramiro, creo que Brigitte, voy a ver que Brigitte que va a compartir y después estoy contigo, Ramiro. Ok, tranquilo. Gracias. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Sí, sí le que me escucho. toca desde un celular y estoy conectando celulares. No Bueno, te preocupes, te voy ahí hablando bien. un poco de los valores, bueno, a mí me pasó una situación y ahorita me vino a la memoria. Bueno, ya en las anteriores clases, yo creo que ya les había mencionado que antes trabajaba en banco de sangre y nuestra líder pues estaba en una situación, pues claro, nosotros en un banco de sangre dependemos mucho de, de los donantes, ¿no? Ajá. Entonces, hubo una situación bastante compleja donde no teníamos plasmas frescos congelados, y pues Ujú, requeríamos muchos de esos componentes. Entonces, eh, la líder, por la necesidad, o sea, fue algo que a mí, honestamente, yo todavía digo, esto es increíble. Em, Cuando ya llega, por ejemplo, van a campañas ujú, extramurales que se demoran cierta cantidad de tiempo antes de congelarlos, esos plasmas quedan pobres en factores. Los factores de coagulación, bueno, la mayoría de un paciente que se le transfunde plasma es porque, pues, digamos, está sangrando, requiere algún tipo de factor o ya, pues, digamos, un correcto. factor Ujú, específico, ¿no? Ahí como para que entendamos un poquito. Entonces, cuando los donantes, digamos, son extramurales que no están en el punto físico, llevan mucho tiempo por fuera, esos factores se degradan. ujú. Entonces,
habiendo la necesidad, la directora solicitó que aun cuando los plasmas estaban pobres en factor, los congeláramos para cuando hubiera la necesidad, pues transfundirlos. Básicamente, pues si cuando transfundiéramos esos plasmas, pues era transfundir agua, no estábamos haciendo No, no ninguna estabas función al haciendo un producto paciente. óptimo, no tenías un No, producto. exactamente. Ujú. Entonces, para mí, o sea, lo que tú dices, en cuanto a mis valores, fue demasiado complejo poner mi criterio. O sea, obviamente yo le dije, a mí no me parece y yo no estoy de acuerdo en que lo hagamos, porque pues está la vida de un paciente. Si yo fuera ese paciente o si mi familia fuera ese paciente, pues no estaría de Claro. acuerdo en Ujú. que transfundieran ese tipo de plasmas, sabiendo que pues básicamente es por cumplir unas metas, más no es para que haga o sea, un beneficio para ese paciente. Y pues lo que ahí complementando lo que decía mi compañera, pues yo obviamente em, hay canales dentro de la misma institución, ya sean abiertos o cerrados, donde uno puede pues notificar ese tipo de cosas. Aún así, a Eso veces le uno llaman el hotline, compliance hotline. Ujú. exacto, aún así pues, por ejemplo, en mi caso no vi que hubiera ninguna repercusión. Y pues lo que yo hice fue, básicamente esa empresa o esa institución, y más que la institución, la líder que estaba en ese momento no estaba acorde a mis valores tanto éticos como persona, como profesional. Entonces lo que yo hice fue buscar otro trabajo. Lo que pasó fue que pues obviamente lo que me decía mi compañero, es la necesidad económica, uno lo obliga a estar en ese lugar. Claro, Y lo claro. que hice fue buscar miles de ofertas y tratar de buscar otra empresa pues para cambiar ese tipo de trabajo, porque realmente pues no estaba de acuerdo, pero son situaciones que pues en mi caso viví Situación es bien y difícil, pero te sí, pregunto, me imagino, y no sé el tiempo que te tomó en salir de esa empresa, pero me imagino el nivel de estrés que exacto, que estaba. porque emocionalmente, bueno, yo hacía también turnos rotativos y por ejemplo, bueno, siento que también había como una cierta de persecución por parte de los líderes hacia los bacteriólogos. En este caso yo soy bacterióloga y lo que decía mi compañera que era algo lineal, es algo vertical y no horizontal. Entonces había momentos, por ejemplo, en los turnos de noche que inclusive nos pusieron cámaras Wow. y teníamos espacios, obviamente en nuestro tiempo de descansar, y revisaban cámaras y nos hacían firmar anecdotarios. O Pues eso sea, es un medio ambiente tóxico entonces completamente. yo, por ejemplo, bueno, mi caso personal, yo en ese caso a veces llegaba a los turnos de noche y llegaba a llorar a mi casa. Y yo Claro, decía, o eso sea, es es eso, terrible que bueno, uno tenga que vivir una situación de esas por, pues obviamente una remuneración económica, pero a veces a uno le toca, ¿no? Entonces, fueron varias cosas, sí, el estrés, la ansiedad, mm, llegar inclusive a no poder descansar, porque pues tú ujú. llegabas a la casa y no, yo no podía descansar. Entonces, son varias situaciones que uno vive que a veces pues sobre todo el personal de salud está muy, muy ajustado a eso, ¿no? A vivir situaciones de estrés, de ansiedad, de vulneración, de muchas cosas. En nuestro caso, tanto médicos, bacteriólogos, enfermeros, yo siento que todos vivimos situaciones de estrés y todas las situaciones casi que están al límite de nuestros valores. Y, Y y como explicas eso, lo más triste de todo eso es que esa no es la única empresa que está así. exacto, Tenemos sí. muchísimos y se sabe por qué lo sabemos. Bueno, porque lo sabemos por propios compañeros que comparten algo así. Pero lo más importante también es, ustedes nada más que tienen que saber las noticias. ¿Cuántas empresas no van abajo por cuestiones de años y años y años de ese tipo de falta de ética, falta de valores y aún abusos hacia los empleados? Porque no es que te están tirando nada, pero el ponerte en esa situación es abusivo. Es abusivo sobre todo para cualquier persona, pero para un profesional es bien abusivo. Así que, Sí, pero bueno, exacto. muy importante valores. Ramiro, ¿querías compartir algo? Y buenas noches. Buenas noches. Bueno, he escuchado pues atentamente las experiencias
de los compañeros. En mi caso particular, bueno, una experiencia, pero de pronto como me tocó a la inversa. Mm, ¿En qué sentido? Bueno, yo soy médico, soy especialista en medicina interna, eh, y trabajé hasta hace poco mucho tiempo en unidades de cuidados intensivos, ujú, pacientes críticos. Y la experiencia pues fue que teníamos un jefe de enfermería masculino, eh, que era como, tenía el papel como de coordinar ujú, la parte de enfermería en la unidad de cuidados intensivos, y pues también tenía otros alcances ahí dentro de la unidad. Pero era un jefe eh, que siempre pues tenía un maltrato físico, no físico, sino verbal, psicológico, ujú. sobre todo con las chicas, las mujeres, las auxiliares. Y obviamente pues eso generaba un estrés también en las compañeras. Generalmente no se metía con nosotros, los especialistas, pero sí, digamos, a las chicas de enfermería algún permiso no se los daba, cuando querían hacer un cambio de turno no lo autorizaba, pero sí lo hacía más con los chicos, con los que eran hombres. Entonces tenía como esa afinidad más por los hombres, y a las mujeres siempre les daba un maltrato. Con nosotros, pues en la parte médica, como lo dije anteriormente, quizás no se metía, pero sí se metía en algunas decisiones nuestras que tomábamos en las rondas médicas. Ejemplo, yo tenía un paciente pues que ya tenía un cultivo que yo tenía que ponerle un meropenem, un ejemplo. Entonces, no, que es muy costoso. Entonces se iba a hablar con el de farmacia y no me traían meropenem, sino que me traían piperacilina tazobactam, otro antibiótico. Y yo le decía, no, ese no es el antibiótico que yo solicité para el paciente. Aquí está mi orden médica, está clara, está firmada, y aquí está mi orden médica por mí, que soy el especialista de la unidad, y me tiene que traer el medicamento. Entonces, ya entraba a jugar un papel importante, pero era en la toma de decisiones de nosotros, y sobre todo jugando con una vida de un paciente. Y eso es riesgo. Eso Eso es es riesgo, contra, exacto. exactamente. Entonces ya en ese tipo de conflicto, porque era un conflicto, Ujú, pues tomé la vocería en la unidad, porque pues no era el único, éramos más especialistas, y con mis chicas, mi grupo de auxiliares, pues yo admiro y respeto mucho a las enfermeras por su labor, son la mano derecha de nosotros. Y dije, no, aquí no podemos permitir de que se sigan yendo las enfermeras por culpa de este señor. ujú, Aquí el que se va a ir es él si no cambia. Entonces, aquí no vamos a perder el trabajo, aquí no nos vamos a ir, y más cuando fuimos fundadores de esa clínica, una clínica que hoy acá en Barranquilla eh, tiene aproximadamente unos 8 años, una clínica nueva, y nosotros pues cuando la clínica se fundó fuimos los fundadores. Entonces entra un chico de estos, digamos, que viene, como decíamos ahorita, tiene habilidades de líder, pero no tiene valores. ujú, Entonces, eso es un complemento. Y en este caso, pues, tomé la vocería, armamos un grupo, decidimos escalar toda la problemática ya a una parte superior. Digamos, no entramos a manejarlo con equipo como él, porque evidentemente ya se habían hecho muchas cosas y el tipo no cambiaba. claro. Y si el tipo no va a cambiar, acá no nos fuimos. Acá yo dije, no, aquí no se va nadie. Aquí vamos a coger este equipo, vamos a organizarnos, y cada quien vamos a perder el miedo a que no seamos escuchados, perder el miedo a que vamos a entrar en una represalia o él tome una represalia con nosotros. Y aquí nosotros queremos esta clínica porque nosotros la fundamos. Y nosotros tenemos ya tantos años de estar acá para que un tipo de esto que se cree líder, entre comillas, pues venga a manotearla a ustedes y a manotear muchas decisiones de nosotros. Aquí Ujú, vamos a hacer es un meeting al revés. Vamos a hacer todo lo posible, pero para que se vaya él, no nosotros. Y lo logramos. Lo logramos con las directivas, nos sentamos con gerencia, nos sentamos con su coordinación científica, llevamos, expusimos, mostramos evidencias de ujú, todo esto, ujú. y chao, se va. Y como dije, aquí no se van ni nadie, aquí se quedan, porque el que se tiene que ir es otra persona. Y David, lo logramos. no, te felicito y me gustaría, no solamente, claro, después que una situación así termina,
como líder uno siempre dice, bueno, ¿qué fue lo que solucionó? ¿Qué fue lo positivo? ¿Qué fue lo negativo? Cuando estás analizando todo eso que ocurrió, ¿cuáles son las etapas o cuáles son los pasos que tú piensas que fueron los pasitos que llevaron a éxito a lo que ustedes pudieron lograr? Porque hay pasos, yo los estaba escribiendo mientras que estaba hablando. ¿Cuáles fueron, si tú miras hacia atrás y dices, bueno, voy a usar este caso como un caso de conflicto, ahí no fue ni negociación, eso fue un conflicto, ¿ok? Sí. Conflicto, liderazgo, qué dirías tú que fueron ciertas etapas o cosas que hicieron y que tenían a su alcance que usaste esas herramientas para llegar a lo que llegaron que pudieron sacarlo? Porque Yo pienso que, hay yo, varias acá. yo pienso, como decía ahorita, yo pienso que uno también cuando está en estas unidades como el médico de la guardia, pues uno también es un líder. Ujú, Y en este caso, yo pienso de que l- tomar yo esa vocería y de ujú. pronto liderar con las mismas auxiliares y con los demás colegas, yo Ujú. pienso que eso fue un punto importante y sobre Yes, todo yes. perdiendo el miedo, Ujú. perdiendo el miedo, porque si nosotros nos quedamos callados, quizás pasa lo que ha pasado con otras personas. Como dijo ahorita, nos vamos, listo, me voy de trabajo porque no permito esto y no tolero esto. Pero como sabíamos que las cosas malas eran más por parte de él que por parte de nosotros, sí, todos cometemos errores, todos tenemos Claro que sí, falencias. claro que sí. En un turno pasan miles de cosas, pero si tú tienes una persona que en vez de apoyarte, que te haga equipo, que te cuide, que te proteja, que aparte también eh, te haga sentir parte de ese equipo y que tú eres fundamental, yo pienso de que estas auxiliares no iban a sufrir lo que estaban sufriendo. Entonces, Correcto. ahí, al tomar esa vocería, yo pienso que fue el paso a paso y obviamente recogí firmas, porque yo recogí firmas de mis compañeros, con evidencias, mostramos, fuimos, dijimos, nos vamos a llegar a la directiva. Sí, él de pronto era un punto de equilibrio allí, pero sobre él habían otros líderes, Claro. donde nosotros tocamos puertas y teníamos que llegar. Entonces yo pienso que eso fue más la motivación, o sea, es tener esa motivación. Efectivamente. Y fueron otras varias cosas, porque lo acabas de decir, hiciste unión de equipo, tú tomaste la posición de líder, pero dijiste una cosa muy importante, tomaste documentación y fuiste con evidencia. Claro, También analizaste de que él, aún siendo una persona tóxica, no era el más alto, quiere decir, pudiste, como digo, jump, ¿ves? Pudiste llegar al nivel más alto, pero con documentación y con números, quiere decir, claro, con esa cantidad de personas, sobre todo si fueron personas, incluyéndote a ti, que nunca han tenido problemas. Quiere decir, si es una persona que es problemática y siempre claro, trayendo, eso también no lleva, lo que estoy tratando de totalmente. llevar es, y como estoy tratando de buscar lo que es la palabra en español, pero en inglés se llama leverage. Leverage quiere decir que em, tienes muchas razones para llevar el equipo a success. Leverage quiere decir que documentación, todas las personas, personas que no habían tenido ningún problema antes. También hablaste de una cosa muy importante. Ustedes fueron fundadores. Claro, Cuando un grupo equipo es fundador, hay commitment, hay dedicación, hay loyalty, hay sí, pasión, porque hay intención. Entonces, eh, claro, no ibas a llegar a decir, yo estoy diciendo esto porque hoy amanecí y lo quiero fuera del trabajo. Así que no, tomaste paso por paso, te felicito, tomaste todos los pasos adecuados con mucha intención y con mucho propósito. Y te oyeron, y sobre todo, ¿por qué? Porque había miedo, claro. tenían, tenían miedo porque se sentían menores que él, en ese Claro, pero sentido, eso es lo que él está usando como herramienta.
Él está Claro. usando esa herramienta para, como digo yo, aplastar a las personas, quiere decir, no eres importante y todos sabemos, y por eso que el liderazgo es tan importante, todos sabemos que si uno no tiene autoestima, cualquiera lo puede destruir. No, y esto ojalá le haya quedado a él de experiencia para Ujú, cuando vaya a una próxima boteo en la institución donde esté, pues modere o sepa que esto también no es de habilidades, sino de valores. O sea, hay que al personal hay que tratarlo bien, a la claro, gente hay que tratarla bien. Nosotros tenemos, si somos líderes, ese es el cliente interno que nosotros debemos tratar bien, porque tenemos el externo, pero este cliente es también una persona que hay que darle su valor y su merecido dentro de la institución. claro. Y no solamente eso, crear un medio ambiente que no es tóxico, un medio ambiente que, ¿cuántas horas nosotros no nos pasamos en el trabajo? Imagínense, si uno está en un medio ambiente tóxico, viene el estrés, vienen los dolores de cabeza, vienen las tristezas. Y entonces, claro, sobre todo en lo que es el campo, estamos hablando de riesgo, en el campo de la medicina, muchos de estos errores, digo yo, se conduce, uno dice, bueno, hay errores por esto, pero muchas veces es una depresión, un estrés grande. Claro, También esos errores se esconden y es peor porque es un ciclo que es vicioso. Así que, pero bueno, es indiscutible que ese tipo de casos llevaste a todo, usaste todos los pasos para lo positivo, porque no lo claro, usaste porque tú hubieras podido también hacer hasta una guerra de conflicto, de no solamente sacarlo, pero tú llevarte arriba. Y no así es. lo hiciste por el equipo. Quiere decir, así que tienes mucha, yo estaba apuntando mucha indicación de que usaste los pases adecuados y en el momento adecuado. Quiere decir, no lo Ok, hiciste tampoco a lo loco. Lo hiciste adquiriendo información y adquiriendo al equipo, que era tu así es. fuerza también. Ok, Sí. Perfecto. Gracias, Ramiro. ok. Más interesante. Buenas noches, profesora. Buenas Hola. noches. Sí, Luis Sí, Alberto, buenas sí, noches. estoy escuchando atentamente y bueno, de la participación del colega de Ramiro, interesante, porque ¿qué motiva? El motiva, yo creo que cuando menciona, creo que 2 o 3 veces lo dijo, Ujú. éramos fundadores, el sentido de pertenencia, eso es como muy, muy fuerte, es un Muy motor, es importante. una palanca de que uno quiere hacer cosas, para cualquier cosa, eso es como apasionante, yo creo que ese es como un sentido frente, bueno, Ujú. mala suerte. Hay mucho el tema de los ambientes tóxicos, donde efectivamente, ¿qué es lo que me mueve? Entonces, tomar yo la batuta cuando todos nos estamos quejando o vemos que el escenario no es y también se está poniendo en juicio procesos clínicos, éticos, en el sentido de las acciones. Entonces, yo creo que ahí mucho el tema del sentido de pertenencia con la institución lejos de los intereses. Yo creo que fue clave eso que genera un proceso de tomar el liderazgo y decir, vamos, ahora, como usted mencionaba, se hicieron todos los pasos, eso es interesante porque también es necesario a veces a este nivel documentarse, Claro que ver, sí. Ujú. crear dentro del grupo esta necesidad de urgencia de cambio. Eso es como Claro, interesante también porque y ser rápidos, o sea, sí, una motivación está, pero también concretar, porque ahí es como la diferencia, porque si seguimos en la motivación, probablemente vamos a estar todos llorando, lamentándonos y el ujú. momento se va diluyendo. Entonces siento de que fue como bastante interesante. Y lo otro que también, como todo este ambiente donde, también usted lo menciona, pasar buena cantidad de horas laborales, se genera un ambiente tóxico que indirectamente, obviamente, afecta al recurso humano, al potencial humano, al recurso, al capital, pero Total. también afecta a la seguridad de los procesos. Y ahí es Claro que donde sí, claro que ponemos sí. en juicio. Entonces yo siempre, Y la seguridad del paciente y lo que así es, son los errores médicos y los riesgos, exactamente. todo Estos eso. temas hablando un poquito más, este tema de los conflictos, claro, podemos sentarnos 2 o 3 con diferencias, pero entendiendo que el resorte de la organización es el bien común del paciente, el usuario con calidad, todo lo que sabemos, pero cuando se afecta, ya ahí estamos entrando a otro campo donde ahí, a lo menos yo en el cargo de director, se complejiza más porque ya podemos tener diferencias los dos, pero eso está afectando al tercero, que es lo más importante, el tercero en el orden, pero
en lo que es el centro de la organización, cómo afecto al paciente. Entonces, ahí hay un tema muy complejo que a veces con nuestras acciones no tenemos la madurez de poder dimensionar lo que yo estoy haciendo. Hasta para un simple, agendar una hora, un examen, estoy afectando indirectamente y obviamente poniendo en riesgo al paciente. Eso ha sido muy interesante. Hoy estaba recapitulando Y la muchas verdad cosas. que un caso, y gracias Ramiro y Luis Alberto, ha confirmado de que fue un caso, yo diría casi lo que le llamamos nosotros book case, quiere decir, usando todas aquellas cosas que son positivas y lo ayudó muchísimo que él dijo una cosa, fundadores, el equipo, la cantidad de personas, él como líder, pero no como yo quiero este puesto, no, porque no, estamos haciéndolo porque somos fundadores, no queremos perder nuestra organización, nuestra industria por alguien que es tóxico. Y yo te diría, Ramiro, yo sé que dijiste que esperabas de que él iba a aprender. No lo creo. No sé dónde está la persona, pero no lo creo. Usualmente ese No, Verá, tipo de líder no, tóxico yo no, tampoco lo comparto eso de que, sí, que se queda así en esa postura. No. se queda así Y bueno, porque, y ahí, sí, dime, ahí Luis, también estar como atento, porque a la pregunta que hizo usted, cómo cuando uno entra a una institución se va a los líderes negativos, también atento, porque en mi cabeza estoy que el que sale también después es sustituido por alguno, entonces estar muy atento cómo se van moviendo los equipos, estar muy atento a estos liderazgos negativos, pero no creo que a veces porque ya está dentro de su ADN el sí, actuar así, porque es muy catastrófico que uno genere un ambiente negativo, entonces debe estar como un tema muy profundo de poder. sí, Eh, eso yo bueno, entra, eso entra en los estilos de para liderazgo. suerte que sí. ¿qué Eso entra en estabas los estilos de diciendo, Ramiro? liderazgo. Sí, yo diría que, y otros compañeros pudieran compartir, pero cuando yo me he enfrentado a ese tipo de líder, o tóxico, o una persona que desprecia a las personas alrededor, no cambian, aún así tratan de buscar, es interesante porque yo diría que es una cosa de psicología, tratan de buscar un medio ambiente de personas débiles para ellos seguir, para ellos seguir subiendo de nivel. Y obviamente yo te aseguro, y sería una cosa bien interesante, lo que me imagino, Ramiro, que tú no lo quieras ver más nunca, pero pero sería, pero sería interesante que alguien le hiciera la pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? Y a lo mejor me equivoco, pero usualmente puede ser que diga que ustedes estaban incorrectos y que esa organización se iba a ir a pique si no hubiera sido por el liderazgo de él y por su manera de ser. Porque son personas que es muy difícil van a cambiar. Y yo creo que Luis Alberto estaba diciendo eso mismo, muy difícil. No sé si sabes dónde él está, pero sería interesante ver si ha podido moldear su manera de ser, pero usualmente no ocurre. No lo ocurre. El mundo de la salud es No, muy chico. ni idea de dónde estaba, pero sí. Sí, perdón, el mundo de la salud es muy chico. A mí me ha tocado que he tenido a veces colegas, funcionarios que han dado y por A o B han salido para buena suerte de la institución, de la organización, han Ujú. salido y por A o B nos hemos vuelto a cruzar en el tema de la referencia de otra institución, preguntando sus antecedentes. Entonces uno se da cuenta que sigue la misma postura. Qué pena, porque obviamente hay capital humano, ¿no? Pero son decisiones de cada uno que se está viendo de que es necesario hacer un cambio, pero va a depender mucho, como todo, Claro que sí, desde lo uno, desde la persona. claro que sí. Ramiro, déjame hacerte una pregunta. Cuando ese líder, vamos a decir, entró por primera vez a la clínica o a la institución, ¿hubo algo, más o menos lo que estaba diciendo Alberto, hubo algo que se vio temprano de que ya él tenía ese manejo de liderazgo, ese A modelo ver, de liderazgo? eh, como lo dije al principio, lo que inmediatamente se notó y por muchas, digamos,
trabajadores de la institución, Ujú. era, era una no preferencia por las mujeres. O sea, Sí. a las mujeres no le hacía un cambio de turno, no le aprobaba un permiso, las fastidiaba que las vieran que estaban sentadas, las fastidiaba que si caminaban, las fastidiaba que si no No, trajo la toca. O sea, era como un ataque femenino. O sea, eso fue lo que se notó de entrada. O sea, como una persecución contra las auxiliares. Pero solo enti- las mujeres. Con el hombre eran diferentes. ya. Así que eso sí se notó en etapa temprana. De, y es lo que yo digo, yo creo que eso también es otra indicación de que él no va a cambiar. Porque usualmente si ustedes, si todos pensamos cuando uno es nuevo en una institución, uno trata, aún teniendo defectos, de por lo menos usar la máscara, como digo yo, hasta un tiempo de que haya oportunidad de poder entonces quitarse la máscara y hacer, y aún así, él no lo hizo, no dejó ese tiempo. Y eso me da a mí, yo creo que hasta más certeza de que él no va a cambiar, no lo va a hacer. Y, Yo y- tengo una pregunta. sí, Perdón, Diana. buenas noches. Pues para Ramiro, ¿él ingresó directamente al cargo del cual salió o él ingresó a otro cargo Una y fue pregunta. escalando? No, él entró directamente a coordinación. Ujú. Ok, es que Coordinación. eso pues me llama la atención porque he tenido la oportunidad de ver en diferentes instituciones que pasa de los dos lados, o sea, porque es nuevo y lo contratan, digamos, para ese cargo y ahí como que se enteran del tipo de liderazgo que tiene, o de personalidad más bien, que tiene esa persona y pues como que agachan la cabeza y dicen, ok, me equivoqué, pues lo mejor es resolverlo en este momento. Pero también, y este es el ejemplo que yo más he visto, es que son personas que, digamos, han tenido un cargo intermedio, no funcionan por su personalidad, digamos que ocultan un poco, pero luego le ven como ventaja a ese tipo de personalidad y les dan un cargo de liderazgo más elevado. E independiente de lo que puedan decir los trabajadores, pues como que hacen parte de su equipo, dejan estos líderes ahí. Entonces eso a mí me llama mucho la atención. Nunca lo he preguntado pues como en las instituciones, pero ¿hasta cuándo dejar esas personas allí? Pues porque o sea, ¿hasta cuándo le doy la oportunidad? Eso me parecería interesante saberlo, pues o sacarla inmediatamente. Otra pregunta, Diana, creo que tienes unos puntos importantes, pero otra pregunta que yo me hago es, en el tiempo que él estuvo ahí, aún, vamos a decir, siendo abusivo hacia lo que es el género femenino, ¿hubo algo que él hizo positivo para la organización? Porque él era coordinador, pero ¿hubo algo dentro de lo que es la empresa o estrategias vaya, del trabajo que fue positivo? Positive metrics, ¿tú me entiendes? Algo que él hizo que a lo mejor en los altos de nivel dijo, bueno, sí, tiene este problema, pero vamos a ocultar este problema porque o trae dinero o trae otras personas que pueden traer dinero. ¿Hubo algo de eso? Ramiro, Ramiro, estás muted. Sí, Estás, perdón. eh, bueno, yo pienso, como también lo manifesté ahorita cuando estaba interviniendo, yo pienso que él entró también a entrar a hacerle algo, entre comillas, positivo a la institución en temas ahorrativos e insumos. Ok, ok. ¿En qué sentido? En qué sentido? Ejemplo, una de las cosas que me acuerdo ahorita, pero otra que me acuerdo.
quería poner un medicamento y no, vamos a diluirlo en 100 cc de solución salina y lo pasamos lento en 20 minutos. Entonces, no, pero ¿por qué tiene que usted que usar solución salina de 100? Por eso con una jeringa de 50. O sea, como siempre el tema de reducir Correcto, de costos, creo que ahorrar, había de más ahorrar. como, había algo, digamos, entre él y la parte farmacéutica, por decirlo así, que me imagino que era por algo de una dirección que venía, y lo tenían ahí en ese tema, pienso yo, ahorrativo. Pero ojo, esto es digamos, bien de los dueños, porque bueno, muchas clínicas, pues, los dueños pues tratan de ahorrar mucho en costos. Claro, Y era claro. una persona, era una persona que era aliada en ese sentido, pero como tenemos claro usted y todos los que estamos aquí, que somos médicos y estamos en este tema de salud, el único interés es el paciente. Claro que sí, Aquí, claro que aquí, sí. Pero como aquí, sabemos, no todo el mundo, no todas las no instituciones todo el mundo. tienen el Exactamente. paciente, claro, en lo más importante. Yo les voy a Entonces, yo compartir, creo que lo utilizaban. claro, claro, él era el frente, él era el malo. Sí, Él era el que estaban usando para crear ese cambio que es financiero, un cambio financiero, claro, no un cambio ¿cómo digo yo?, de experiencia del paciente, sobre todo no le importaba el equipo. Y lo que también me pregunto, que si de los más altos niveles de la institución le dieron esa autoridad, porque también él enseñó su cara bien, bien temprano. Y eso usualmente viene también cuando alguien de un nivel alto de la institución le da su autoridad. Claro, la pregunta se hace, ¿por qué lo pudieron sacar? Bueno, por todos los puntos que hemos hablado ya, que tú sí, claro. tenías mucho en tu lado para poder sacar a ese empleado. Yo recogí firmas de todos los especialistas, Claro, todo. claro, tenías pruebas, que ya, claro, ya ellos tienen que echarse para atrás, que si hay alguien que le dé Claro, autoridad a él, esa firma vale más. así es. Ya, eso fue así. Carolina, ¿quieres compartir? Sí, una cosita, qué pena que no puedo poner la cámara en este momento, pero eh, yo lo que he visto es que dependiendo del tipo de empresa es el tipo de liderazgo. Ujú, Me explico. Si la empresa, la preocupación o el fin de la empresa es una productividad, que sean muy productivos, mm, generalmente tienen liderazgos de tipo como autoritario, como, como ya dar órdenes y que se respeta mucho el tema de la jerarquía. Si es mm. una empresa de tipo competitivo, ya es diferente, porque como yo necesito calidad, entonces ya se escuchan, ya es como un manejo más transversal de las áreas de la empresa para que efectivamente todos como que estén caminando en conjunto. Me gustan más ese tipo de empresas. Es un análisis bastante, muy interesante y yo te diría que no es que sea así 100% de las veces, pero yo diría que en una gran mayoría, cuando la empresa, la institución, así sean los hospitales, porque imagínense ustedes en sus países lo que están viendo con los cambios de lo que es el campo de la salud. Aquí en los Estados Unidos, ahora el campo de la salud en varias ocasiones se le está entregando a las empresas grandes, empresas con fines de lucro. Y volvemos lo mismo, si estamos hablando de valores propios, ahora tenemos dos distintas empresas con valores completamente distintos, estrategia para llevar valores positivos con una dirección completamente distinta y viene entonces el problema que estamos viendo del paciente. Por eso que uno de los casos, si le interesa este tipo de casos sobre lo que es la ética, valores, cuando entran valores de lo que es dinero dentro de las empresas de la medicina. No sé si ustedes oyeron en sus países lo que ocurrió aquí hace aproximadamente año y medio, que está todavía en la Corte y va a llegar a la Corte Suprema, es de lo que es
el sistema de salud de Steward Health. No sé si ustedes lo han oído mencionar. Si quieren, lo pueden buscar y van a ver un sinfín, no de errores, sino de pacientes muertos por cuestiones de que pusieron el dinero por encima del paciente. Steward Health, por cierto, el dueño, el que es el líder de Steward Health, yo lo conozco. Médico, graduado de Harvard, cardiovascular, cardiotorácico, se convirtió en administración y llegó a tener un imperio de hospitales, yo te diría casi 100 hospitales o algo. Es más, por cierto, tenía hospitales en Colombia y tuvo hospitales, Diana, ya estás, ya sabes, y hospitales en Sí. Malta, ¿ok? Y claro, ¿dónde está? Bueno, claro, se fue a bancarrota. Yo quiero también compartir que yo era jefa de la junta directiva de uno de esos hospitales aquí en Miami. No llegamos, yo como jefa de la junta directiva, acuérdate, no soy operación, soy governing body, pero ayudé muchísimo a lo que es el jefe ejecutivo a poder navegar y tuvimos que hacer muchísimas cosas para que la salud del paciente siempre estuviera por encima de todo. Pero el doctor se llama el doctor de la Torre y eso es todo público, seguramente ustedes lo han oído y hubieron hospitales en Colombia que sufrieron de esto. Así que eso, si ustedes de verdad quieren ver lo que es la avaricia, lo que es entregar valores positivos en un mundo de liderazgo y en un mundo donde el dinero se estaba por encima del paciente, ese es uno de los casos. Y esos casos se van a escribir, ese caso se va a escribir. Lo que pasa es que todavía está en la corte. No se sabe, todavía él no lo han llegado, no lo han llevado a la corte, pero estamos todos haciéndonos las preguntas que qué va a suceder, porque no va a terminar bien. Así que eso lo hay en donde quiera, lo hay en todos los países, lo hay y sobre todo es muy triste cuando entra en lo que es el medio ambiente del sistema de la salud. Diana, no sé en qué hospital estaba él allá. Eran 2 o 3 hospitales en Colombia. Eran como 4. Lo que pasa es que yo algo conocí el tema porque estaba en un hospital del eje cafetero, que es la zona donde nací, pues. Pero estuvo en Bogotá, en Pereira, que es la ciudad que te menciono, estuvo también en Popayán Ujú. y creo que fueron 2 hospitales en Bogotá. Esos fueron los 4 en los que estuvo. Yo les voy a decir, lo conocí personalmente, yo lo conozco como médico y lo conozco porque no solamente a cómo se escribe de la Torre, el doctor de la Torre. Briguita, ¿me oíste? Déjame ver si. Em, es interesante ver hablando sobre lo que son no las habilidades. Las habilidades de él estaban. Una persona extremadamente bien entrenada como médico y las habilidades como líder, pero no líder positivo, indiscutiblemente lo tenía. Pero una de las cuestiones de que él creció tanto es porque yo nunca he visto, bueno, hay varios, pero él es uno de los mejores que he visto que tiene una habilidad para lo que es no solamente el negocio, política increíble. Donde él entraba, los políticos hacían así y era todo lo que él dirigía. Así que no sé cómo en Colombia me imagino que tiene que haber hecho lo mismo, pero aquí estamos hablando de una persona que tuvo el presidente de los Estados Unidos en su casa, quedándose en su casa. Y claro, ahora después que ocurrió lo que ocurrió, pues todos se echaron para atrás, pero fue así. Porque daban miles y miles de dólares para que ellos todos fueran senadores, congresistas, etcétera. Así que sí,
los valores se pierden cuando se llega a ese nivel donde el liderazgo ¿cómo se busca? Steward Health, exactamente, exacto. Steward Health y es Ralph de la Torre. Por cierto, sus padres son cubanos y viven aquí en Miami. Bueno, vamos a ver. Tema, déjame, yo no sé, Alejandro, tú estás ahí para enseñar las cuatro preguntas. ¿Estás ahí? Aquí estoy, aquí estoy. ¿Cómo estás, Amiga? Sí, Podemos, yo creo que tú puedes presentarlo desde tu computadora. déjame ver. Let me see if porque tengo que buscar lo que tengo que hacer. Let me see if I can. ah, wait. Ok. Lo que voy a tener que entrar en mi email. Ah, Yeah, I have to go to my email. Let me see here. Y entrar en el email de Valentina. ¿Lo tienes ahí déjame ver aquí. Oh, lo ah. tengo en el email, pero no lo tengo en los slides. Oh, no Podemos, tienes esos slides. Espérame un momento. sí, Déjame por ver. los slides, por lo menos para terminar la clase, me gustaría el YouTube ¿cómo se llama? Del TikTok, de las Ah, 5. eso, ¿sabes qué? Lo tengo y lo puedo compartir por el chat para Ok, que pero todos lo vamos, vean ahorita. ok, sí, ¿Te pero eso parece? vamos a terminar Eso con, quiere hacerlo al final, ¿cierto? sí, Ya. correcto, vamos a terminar déjame ver, si vamos a terminar con las 5 claves, eso es como más o menos unos 4 minutos si acaso, pero, pero bueno, vamos, más o menos las preguntas, que son 4 preguntas, y podemos también compartirlas con ustedes, en los casos que ustedes han compartido. Nos hemos desarrollado un poco el contexto de las preguntas. Una pregunta es cuáles son las habilidades más importantes que debe tener un líder, sobre todo durante la negociación. Vamos a ver, alguien puede compartir. ¿Cuáles son las cualidades? Dentro de las cualidades que cubrimos en la clase, ¿cuál específicamente sería, que casi son todas, pero bueno, cuáles serían las más importantes para que un líder debe de implementar durante una negociación? Sí, Carolina. Pues uno sería la escucha activa, Yes. Ok. la comunicación asertiva Ok. Más. y la inteligencia emocional. Muy importante, muy importante. Y en una negociación porque como compartiste al principio de la clase, te vas a enfrentar a una negociación que va a ser un reto grande porque tienes que unir equipo y los equipos están más bien separados. ¿Qué otra habilidad piensas que en ese tipo de negociación, que no va a ser corta, va a ser larga, el líder debe de tener? Algo que a veces se nos hace bien difícil, sobre todo que cuando queremos tener resultados bien rápidos, y es la Mm, paciencia. El li- ok, en en una negociación, sobre todo en una negociación donde las etapas no están todas, quiere decir que tienes que empezar a desarrollar las distintas etapas por cuestiones de lo que es la infraestructura o por cuestiones de tiempo, la paciencia es muy importante, pero la paciencia dentro de una estrategia, porque acuérdense que a veces uno tiene que determinar cosas bien rápidas, bien al tiempo, pero si hay tiempo para desarrollar, esa paciencia es muy importante. Ok. Diana, querías compartir algo porque te veo. No, estaba pensando pues que de hecho esta mañana en una conversación que tuve en una reunión, el tema del tiempo, pues de tomarse, o sea que muchas veces es mejor quedarse en silencio y tomarse ese tiempo
para poder llegar a una mejor negociación. Eso tiene mejores resultados que simplemente decir cualquier cosa. Bueno, sabes, yo no sé si se recuerdan de las clases que oyeron mía, que eso es una etapa de negociación y del conflicto. ¿Se recuerdan cómo se llama esa etapa? Ella hablaba de pasar 3 minutos aproximadamente en silencio. Ok, pero tiene un nombre esa etapa, si recuerdan de esa clase, se llama ir al balcón. No sé si se recuerda. Ir al balcón quiere decir la pausa. No vamos a tener aquí, es mejor, no es una cosa que vamos a decir, vamos a hacer al cierre y decir que sí a todo, aunque los valores no están de acuerdo, no estamos de acuerdo a lo que estamos diciendo, ni estamos tratando de llevar a cabo. Así que esa pausa es ir al balcón. Eso es una etapa que se sabe que es parte de la negociación, sobre todo cuando se entra en conflicto. Así que, y ahí entra la paciencia, pero no es solamente la paciencia, porque la paciencia puede ser en el proceso donde todavía no hay ni conflicto, sino es dar y entrega, pero cuando hay conflicto dentro de esa etapa de negociación, donde no se está llevando a cabo nada, que no se está llegando a nada, ir al balcón. Y yo siempre digo en las clases, cuando los tengo ustedes al frente de mí en la clase, digo, muchas veces yo he ido al balcón y lo que quiero es tirar a alguien sobre el balcón, así que hay que entonces entrar muy profesional y con mucha paciencia, pero es ir al balcón y tomar una pausa para oír, quiere decir, para oír todo y poder determinar, y sobre todo es una etapa donde uno también tiene que documentar muchas cosas que ha oído, porque muchas cosas a veces, por eso que también documentar sobre una negociación es importante anotar lo que se está oyendo. Bueno, ¿cómo puede un líder manejar conflictos y desacuerdos que surgen durante una negociación? Acuérdense que eso hay etapas. Estás en una negociación y entras en un conflicto. ¿Cómo se puede hacer ese manejo? Ya hablamos que ir al balcón es una de las etapas. ¿Qué otra etapa puede surgir y cómo es que uno lo puede desarrollar? Todo, Eneida, sí, Eneida, disculpa, acabo de compartir con todos por el grupo de WhatsApp que ellos tienen la excelente. La presentación. pregunta. Ellos ya pueden ver las preguntas. Ajá. Perfecto. Que estamos en la segunda, que es cómo puede un líder manejar conflictos y desacuerdos que surgen durante una negociación. Acuérdense que habían etapas distintas, ir al balcón es una, cuando está caliente, quiere decir que el conflicto está en un momento caliente, pero ¿qué otra etapa uno puede usar? ¿O qué otra estrategia uno puede usar? ¿Se recuerdan de lo que estuvimos hablando o lo que se presentó en las clases? ¿Qué estrategia han usado ustedes en un momento de negociación donde hay un conflicto y no se está llevando de acuerdo? No hay nadie de acuerdo. ¿Qué han usado? ¿No se Bueno, acuerdan de? ahí también hablaba de la persuasión, ¿no? Basado en la investigación pues, previa que uno haga, tratar de persuadir a los implicados, obviamente, enfocados en el objetivo principal, que pues en este caso no sacrificar la calidad de un servicio ni de un proceso, pero sí de pronto tratar de persuadir ya sea a una u otra parte, pues para llegar a un objetivo, una finalidad, el líder en ese caso. Y ahí hablabas tú también algo de las 5C, que era lo que tú mencionabas de las 5C, que era, bueno, para que las tenga anotadas, que era claridad, comunicación, colaboración, compromiso intermedio y compromiso de ejecución. Porque pues básicamente pues debe haber una claridad en cuando yo voy a transmitir una idea, que la comunicación sea efectiva tanto de forma unilateral como bilateral por ambos lados, que de pronto pues la persona que no esté de acuerdo con esa idea o esa forma de mejorar ¿qué? Esa negociación, pues tenga por lo menos el compromiso de realizarlo.
y el compromiso ya finalmente pues de ejecutar. Ok, y vamos y estamos en la parte calurosa del conflicto. Han ido al balcón, regresan, sigue el conflicto. ¿Cuál es, Brigitte, qué otra etapa, qué otra cosa puedes usar? Aparte de todo ese contexto que acabas de compartir. Y lo que me estoy refiriendo es al mediador. Quiere decir, si el equipo, si hay dos equipos, y lo que estaba diciendo, perdón, Carolina, querías compartir algo, perdón. Sí, qué pena, Neida. No, no. Sí, es que yo recuerdo que habían como una serie de fases donde como la primera era como una fase de investigación, Ajá. donde se tomaba como la información acerca de como no de personas como tal, sino de hechos, del hecho Ujú, como tal. Después de ese proceso de como recolectar esa información, ya había como que estructurar una planificación ujú, y pues decía que sí, en esa planificación tenía que haber como un intercambio de información y un intercambio como de posturas. Y después de ese intercambio de posturas ya se hacía como los consensos entre, pues, entre las partes interesadas y después de los consensos ya como establecer esa negociación para un proceso final de implementación. Algo así eran como los pasos de la... sí. No, eso eran los pasos, pero lo que me estaba refiriendo, esos son efectivamente los pasos, pero cuando hay un momento dentro de esa negociación donde ya está la parte que le llaman la parte calurosa de lo que es el conflicto y se ven que ya esos dos equipos no se está llevando, no está sucediendo nada y no hay un cierre y más bien hasta pueden empezar los insultos. Diana, qué quieres decir? Pues yo recuerdo que en varias oportunidades hablaste de desescalar el problema, por Ajá. ejemplo, que era otra de las soluciones. B era una de las opciones, la otra era buscar soluciones entre los dos, pues colaborativas, pues escuchar tanto sus preocupaciones que en algún momento pudiera escuchar como las nuestras, em, buscar oportunidades. Es que se me olvida cómo se llama el Bueno, sí, no, lo batán. O sea, ¿cuál es? como buscar Oh, encontrar ese El BATNA, batna. viene siendo, bueno, no ganaste, tú no ganaste, yo no gané, pero esto sería lo mejor que pudiera Sí. suceder dentro del contexto de lo que tenemos. Exacto, pero también acuérdense que de traer un mediador, quiere decir una persona Ajá. completamente externa que no esté ni emocionalmente, ni esté dentro de lo que está pasando en ese equipo, que venga, eso se le llama, y posiblemente yo hasta lo dije en la clase, another pair of eyes, quiere decir un par de ojos que entre y sea una cosa completamente distinta, que digan, yo voy a oír, voy a escuchar ambas partes y basado en esto, bien, como digo yo, bien estratégico, esto es lo que yo creo que debería de suceder. Y ese es el mediador, que el mediator. Yo no sé si ustedes usan mucho el mediador, que es esa tercera persona que entra, que no es parte de ningún equipo y es una persona profesional, es una persona que entra para oír, para escuchar y para entonces dar otro, como digo yo, otra parte, otras estrategias que a lo mejor los dos equipos ni lo han pensado por una etapa calurosa del conflicto. Pues nosotros, pues en la institución donde trabajo, hacemos este apoyo tal vez con trabajo social o experiencia del paciente. Right. Como que ellos tienen mayor experiencia Claro, en esa negociación con los pacientes, por ejemplo. Ellos tienen más experiencia ¿ya? en ese trato. Y viene con otra perspectiva, que no está Sí, exacto. That's what it is, exacto.
Bueno, ¿qué estrategia de Profesora, negociación? Sí, perdón, dígame, Alejandro. por acá, Luis Alberto. Sí, nosotros en la institución tenemos una mutualidad que está, una empresa externa que ve todo el tema de salud ocupacional y hacemos cargo. Entonces hemos usado el recurso mediador, uno, porque tiene formación y tiene competencias. Correcto. Por más que desde nosotros como directivos o gestores podamos hacer, pero yo creo que también hay un límite porque esto hay que ser bien objetivo, el tema éticos, hay temas que uno tiene que desarrollar y eso es sí o sí es formación. Entonces hemos utilizado esta figura y nos ha ayudado también para poder mediar desde, como usted menciona, entro a la escena, veo el escenario, tomo desde mi experiencia el tema de lo que está el escenario, da recomendaciones y también sirve de un informe muy técnico de un tercero donde también ha ayudado a sustentar decisiones. Eso también nos ha facilitado a nosotros. Oye, hicimos esto en esta parte del proceso, necesitamos avanzar, no podemos resolverlo, nos vamos a seguir mirando cómo entramos y cómo encajamos. Y extraemos al experto, por llamarlo de una manera, Al dando mediador, recomendaciones exacto. y seguimos para adelante. Correcto. Acuérdense también que en una etapa calurosa del conflicto, dentro de lo que es el proceso de negociación, también estábamos hablando del stress, el cansancio. Entra el cansancio porque son dos personas que quieren como digo, quieren sus partes y, si es una negociación larga, entra el cansancio. Ese mediador viene fresco, oyendo todo, ambas partes y entonces determina. Así que eso es una cosa que es bien positivo, bien positivo. Bueno, ¿cuáles son las estrategias de negociación más efectivas para un líder? Y fíjese, para tratar con un equipo diverso. Diverso en este sentido puede tomar varias caras. Puede ser diverso en lo que es género, diverso en lo que es cultura y diverso porque una de las cosas que estamos hablando y lo estamos viendo ahora aquí, sabemos que en lo que es el medio ambiente de cómo estamos trabajando con Zoom muchas veces. Y si ustedes piensan que la negociación es difícil cara a cara, traten de hacerlo vía Zoom. Acuérdense que una de las cosas que hablamos en la clase es que en la negociación hay que observar también mucho. Uno está observando cuando la persona habla, el manejo. Ahora imagínense tener esas estrategias y ponerla y implementarla haciendo una negociación vía Zoom. Sabemos que hoy en día tenemos corporaciones que hacen negocios en Japón, hacen negocios alrededor del mundo y no necesariamente pueden viajar. Así que, ¿cuáles son las estrategias más efectivas? Por cierto, eso es una clase totalmente distinta, que es cómo negociar en lo que no solamente equipo diverso, pero a nivel de lo que le llaman virtual, en equipos virtuales. ¿Qué ustedes creen que es estrategia ustedes pudieran usar? Si ahora les dicen que tienen que hablar con un equipo de hospital que no pueden viajar por X razón, pero tienen que tener una negociación. Tienen que hablar sobre una negociación. ¿Qué ustedes creen? Nos estamos acostumbrando más a cosas virtuales, pero la negociación es bien difícil en Virtual Component. Pero, ¿qué ustedes pensarían que pudieran usar dentro de las estrategias que hemos cubierto? ¿Alguna idea? ¿No hay idea buenas o malas? Son todas ideas. A ver, Pues ¿quién? Sí, Laura. Buenas Buenas noches. noches, ¿cómo están? Bien, Bueno, gracias. digamos, yo siento que mi trabajo a toda hora hago negociación. Yo trabajo para una administradora de riesgos, aquí en Colombia pues se le dice ARL. Yo tomo siniestros, entonces lo que hace es que las empresas nos llaman, yo trabajo desde la casa, entonces Ujú. bueno, uno tengo que tener mucha autonomía, entonces cuando la empresa me llama a darme la descripción del evento, ahí yo negocio si lo tomo o no, Oh, si le wow. doy la cobertura o no por ARL o si es un evento común. Entonces, toca estar muy atento porque es en llamada, ¿sí? Entonces tengo que uno, tener mucha escucha activa,
tengo que tener neutralidad y objetividad del evento, del caso, Ujú. una comunicación clara entre la persona que me reporta el evento y de lo que yo le quiero decir, mucho manejo emocional, porque puede ser una situación de riesgo, a veces el contexto y el evento están todos alterados, y un enfoque de intereses común. Y pues como último, cierre con claridad. A veces no todas las veces le damos la cobertura por ARL. Entonces ahí es donde también tenemos conflictos del por qué normalmente pues la empresa acepta, pero el trabajador llama a pelear de que él exige que sí se le dé la cobertura por ARL. Entonces, sí es difícil esa negociación escuchando, tengo que de verdad tener mucha escucha activa, manejo de las emociones también, porque obviamente ellos proponen algo, yo con criterio propongo otra cosa, y de hecho me pasa mucho que me da la descripción y yo digo, permítame un momento y tengo que analizar, no es que le diga, bueno, listo, yo le doy la cobertura, no, yo misma analizo, pienso, me tomo el tiempo, retomo y le digo perfectamente listo, diríjase a urgencias, médico domiciliario, una consulta no programada. Entonces, pues este tipo de clases me ha servido mucho para analizar que efectivamente eso lo hacemos en la vida diaria. Todo el tiempo estamos negociando en el trabajo, con Todo la el tiempo. familia, eh, en muchos contextos. Entonces ya cuando uno lo ve más con estos temas, o así asocia mucho cómo uno relaciona su trabajo y cómo interactúa y hace sus procesos y todo. Laura, y haciendo ese tipo de negociación virtual, quiere decir porque puede ser teléfono o puede ser como No estamos videollamada. aquí nosotros en Zoom. ¿Qué es, qué dirías en momento que estás haciendo y estás teniendo esa conversación? ¿Qué dirías en tu mente lo que está sucediendo? Qué pena que no esta persona no está al frente de mí, ¿por qué? Te has entrado en ese pensamiento. Yo sé que estás escuchando atentamente, pero en algún tipo de negociación que terminaste y lo hiciste en la forma o bien positiva o bien es algo que a lo mejor no era lo que tú esperabas, ¿qué dirías? ¿Cuál es ese contexto que diría, qué pena que esta negociación no entró frente de cara a cara? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le falta a lo que es la negociación virtual que lo puede hacer de cara a cara? Porque yo te estoy mirando ahora, estamos cara a cara, ¿right? Pero ¿qué es lo que piensas que falta? Creo que, digamos, lo difícil de esto es no saber bien el contexto y estar en el momento, ¿sí? A veces esto es muy intuitivo y de confianza también de lo que me digan a mí. Sea verdad o no, tengo que confiar en la empresa, tengo que confiar en el trabajador. Y lo que decía, ellos quieren ganar obviamente para tomar su atención, pero Ujú. también entiendo a la empresa que tiene que ganar de no y dar una atención porque después no es un evento de riesgo laboral y si tiene que pagar, obviamente se después, si no se devuelve con la EPS, pero es un reproceso, ¿sí? Ya. Entonces, también manejamos mucho el tono de voz, el lenguaje, la expresión, que no es lo mismo. No es lo El mismo, contacto exactamente, visual, a pesar de todo, es muy exactamente. importante. La postura, cuando uno negocia, creo que mirarse. Los movimientos Ujú. del cuerpo, las manos, todo Sí, eso te da un contexto completamente. Por eso es que es más difícil, es sí. mucho más difícil. Efectivamente. Carolina, ¿qué quieres compartir? Sí, pues iba a decir era eso, que faltaba era como la corporalidad, ese lenguaje no verbal, porque pues digamos vemos de aquí para acá, pero el resto de la corporalidad también da mucha información de la postura de la otra persona. Pues, efectivamente, Natalia. Ya como un complemento chiquito de lo que están diciendo es también que, digamos, en la situación que yo les conté, esta jefe que yo tenía acostumbraba mucho a mandar audios en WhatsApp o la comunicación era mucho por WhatsApp y eso se tiende a malinterpretar demasiado. Al- La forma como tú escribas un mensaje, la persona puede tender a pensar que no le estás hablando, o digamos, con el vocabulario adecuado, y entonces eso se presta para muchos inconvenientes, porque puede que ella lo estuviera diciendo bien y uno le respondía, no, pero yo no te estoy diciendo esto, o sí o no, entonces ya ahí se entra un conflicto muy complicado.
Y eso llegas a la cuarta, porque la cuarta pregunta tiene más o menos lo que tiene es ese contexto, que es de qué manera la comunicación efectiva influye en el éxito de una negociación de un líder. Porque acabas de decir, esa es la parte comunicativa. Así que, ¿de qué manera la comunicación efectiva puede influir en el éxito de una negociación liderada por un líder? ¿Qué usas en esa parte comunicativa? Habíamos hablado, como dice Carolina, la parte corporal, como dice Laura, la parte visual. ¿Qué qué otro contexto que... Sí, Yo Natalia. creo que la empatía también, o sea, tú llegar a ponerte en el zapato de los demás con el que estás, pues, la otra parte con el que estás negociando. Y la empatía y el respeto, que estábamos hablando, Paula. El respeto es, sobre todo, yo digo que cuando se pierde el respeto, entonces ya ahí se pierde todo. Aún negociando con una persona que a uno no le gusta, teniendo ese respeto muy de acuerdo, muy sobre todo, se puede llevar a un contexto positivo. ¿Ok? Bueno, perfecto. Alejandro, ya tenemos 6 minutos. ¿Por qué no? Algunos comentarios. Vamos a ver YouTube, es un TikTok, pero bueno, lo pude conseguir en TikTok de 5 claves de lo que es lo que es el éxito de un líder cuando está en lo que es en la institución. Alejandro, where are you? Vamos, ¿Tú así estás ahí? que ¿Estás lo ahí? pueden Bueno, ver todos. ok. Sí, así Can me can escuchan. we view it? Can we view it together or no? No tienen en el chat, o sea, van a verlo sí, cada uno individualmente, pero puedes decirlo que lo vean desde ya. Ok, bueno, si quiere, lo están viendo en el chat. Sí, tú también debes tener el enlace allí. Y Ya, sí, ya está, agarré, está en ya el agarré. chat. Ahí estamos esperando Ahí que, está. que abra. ¿Y esto se puede share? ¿Lo pueden ver o no? Déjame ver cómo lo pongo para esto. Yo lo tengo aquí, pero no lo quiero abrir porque no sé si lo puedo share. Eh, no, desde acá no puedo compartirlo. No sé si tú puedas compartirlo, pero ellos pueden verlo Bueno, y ¿por qué no lo y hacen? ¿Por qué tienen no el lo video exacto. play? Exacto. Creo que Let's play it. lo que hay que hacer es tener muy claro el propósito de tu negocio, el propósito de tu empresa, el Ujú. propósito de tu emprendimiento. Y cuando hablamos de propósito, no estamos hablando de saber qué hago. Bueno, voy a hacer una empresa que venda tal producto, que dé tal servicio. Eso, la verdad, es bien fácil de definir. ¿Sabes que no es tan fácil de definir? ¿Por qué haces lo que haces? Simon Sinek que dicen, ¿no? Efectivamente, ¿no? El círculo mágico, ¿no? Sí. O sea, sabemos qué hacemos, sabemos cómo lo hacemos, ¿sabes realmente por qué lo haces? Porque cuando tú entiendes por qué haces las cosas y atrás de ese negocio hay un impacto a tu familia, hay un impacto a la sociedad, hay un impacto al país, hay un impacto que probablemente podría trascender y generar una solución a un problema. Cuando tú entiendes eso, ¿no? La fuerza interior y de equipo que vas a tener va a ser tremendamente grande. Segundo, efectivamente, rodéate de un equipo. Bueno, sabemos que los emprendimientos empiezan con equipos pequeños, inclusive tú solo, pero, ¿no? O aunque sea, rodéate de consejeros, claro, ¿no? Pero cuando puedas posibilidad de tener un equipo, rodéate de un equipo y de un equipo que esté alineado con ese propósito, ¿ah? ¿No? Y los propósitos personales de las personas, de los colaboradores, de tu equipo, tienen que estar alineados con ese propósito y rodéate de un equipo que sea capaz de compartir ese sueño contigo, pero también que sea cuestionador, crítico, que tenga ideas diferentes, diversas, ¿no? Para que pueda generar pues, distintas alternativas de solución a los proyectos y los objetivos que tengas adelante, ¿no? Tercero, te diría proponte objetivos ambiciosos, retadores. Ambiciosos en el buen sentido de la ambición.
¿no? Y otro elemento, otros dos elementos quizás que se me vienen a la mente es, hoy en día, con mucho más razón, apóyate de la tecnología. Cualquier industria, cualquier negocio de los que hablemos, hoy tiene posibilidades de usar unas herramientas tecnológicas que ni siquiera hace 10 años, no cuando yo terminé la universidad, ni siquiera hace 10 años existían. Y por último, siempre aprende a ser resiliente. ¿Sabes por qué? Porque te vas a caer, ¿no? Y cuando te caigas, bueno, pues tienes que levantarte, salir adelante y fortalecido, ¿no? Para el siguiente proyecto. ¿Qué sigue? ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Ya lo oyeron? Muy interesante. Da unos Sí, buenos tips. eso es un sumario de todos, muchas de las cosas que hemos cubierto, no solamente en las clases, pero interesante, hasta la misma conversación con el colega, con Ramiro, si vio muchas de las etapas que él usó, fue eso mismo, tenían un propósito común, tenían el equipo, se hicieron la pregunta, el por qué. Y eso me recuerda, si ustedes se recuerdan, el TED Talk de Simón Sinek, hay uno que se llama Ask the Why. ¿Por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Cuál es ese propósito? Y el propósito es que si vamos a llevar a cabo un medio ambiente donde en este caso es disminuir el riesgo, si es en el campo de la salud, de hacer bien por el paciente, todas esas etapas son extremadamente importantes. Así que espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido en 2 o 3 ocasiones. Oí de ustedes, mis colegas, de que ya habían adaptado varias de las cosas que oyeron en las clases y eso a mí, ese es mi propósito. Mi propósito es compartir y mi propósito es que ustedes lleven esto a una implementación. Y sí, cuando se caen, ya saben que se tienen que levantar. No hay una sola forma, hay que ir para arriba. Bueno, así que muchísimas gracias a todos. Espero que en algún momento pueda compartir con ustedes cara a cara, no vía Zoom, para poder conocerlos y cualquier cosa que los pueda ayudar. Aquí me tienen como su colega en Miami. Así que Alejandro, muchísimas gracias por la oportunidad y espero que todos les salga bien y sobre todo, por favor, con mucho cuidado, seguimos adelante. Todos ustedes son importantes, todos ustedes son líderes y necesitamos líderes en este mundo. Así que muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Buenas Muchas noches. Muchas gracias, gracias. Eneida. Buenas Se noches. Gracias. agradece. Gracias, Gracias, profe. Gracias a Buenas todos. noches. buenas Amén. noches. Gracias, hasta luego. Hasta Hasta Gracias. luego. luego. Gracias.